subasta de bonos que tenemos hoy al otro lado del Atlántico. Manuel Pinto, XTB, ¿cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantados, Manuel, de charlar un ratito contigo. ¿Cómo estás viendo la jornada? Bueno, en general hoy vemos recuperación, ¿no?, de los índices, Estados Unidos que va al alza, estamos viendo incluso un ánimo superior en las empresas tecnológicas, subidas también en índices como el Russell 2000, 1,5%. Pues a ver, Javier, la verdad es que venimos viendo pues esas últimas semanas con más dudas, el pasar de la aiforia a la aifobia, ¿no?, que es uno de los términos que más se están nombrando, ¿no?, en las últimas semanas, porque le está aplicando esa disrupción de la inteligencia artificial a sectores como el software, a las aseguradoras, al real estate, a las financieras, a la logística, ¿no? Y bueno, pues ha quedado esa duda que había previamente de si estábamos o no en una burbuja en todo lo que es relacionado a la inteligencia artificial, y la pregunta era qué acciones iban a ser las grandes ganadoras y ahora Ya. es a quiénes o quiénes van a ser las más expuestas, ¿no? Yo creo que va a ser un tema de debate todo el 2026, el identificar ganadores y perdedores, por eso a nosotros nos gusta más que ese stock picking, ¿no?, más que elegir acciones individuales que puedan ser ganadoras, que ahora parecen las empresas de memoria, ¿no?, que sobre todo los de alto banda ancha, pues por ejemplo Micron Technologies, Samsung Electronics o Inix en Corea, pues nosotros intentamos ir más a nivel general, por ejemplo con ETFs de Russell 2000, ETFs del SP500 Equal Weight, diversificar yo creo que va a ser clave y como decimos, eje central que va a ser identificar esas ganadoras y perdedoras, no lo tenemos claro, no sabemos cuáles van a ser, así que por tanto pues nos parece mejor diversificar esos posibles riesgos y también posibles beneficios porque nosotros seguimos viendo que el fondo sigue siendo positivo. Todo ello, ¿hasta qué punto se lo aplican grandes inversores, el smart money, el dinero inteligente, movimientos en capital de empresas, ¿no? SoftBank veíamos ayer saliendo de Nvidia, Bill Ackman reduciendo Google, Berkshire Hathaway menos Apple, más Chevron, la petrolera, compra New York Times, Domino's Pizza, Druckenmiller vendiendo Meta. ¿Hasta qué punto, o si se puede, no, conviene replicar estos movimientos que hacen los grandes inversores? Bueno, a ver, es que son todos, evidentemente, ¿qué voy a decir de ellos, no? ¿Qué decir de Warren Buffett? Pero es verdad que en los últimos 3 años pues, hemos escuchado pues cada trimestre cómo ha ido vendiendo acciones, o al menos no ha ido comprando nuevas y ha ido recopilando pues más bonos del tesoro, ¿no? Sobre todo pues en la parte baja de la curva, en las que es uno de los mayores inversores de todo el mundo. Y sin embargo, pues ese rally que hemos visto en los 2 o 3 últimos años, pues no lo ha tenido, a pesar de que ha tenido acciones como Apple, por ejemplo, o Amazon, pero no ha tenido al 100%, ¿no? Pero bueno, ¿qué decir de todos ellos? Yo creo que, como decimos, identificar qué acciones, yo me voy otra vez un poco más a esa primera respuesta, ¿no? Que identificar qué acciones van a ser las grandes ganadoras con cómo está cambiando todo y la velocidad de cambio, por ejemplo, el inicio del 2025. Javier, todos pensábamos que Alphabet podría ser una de las grandes damnificadas con la inteligencia Sí. artificial por el lanzamiento de ChatGPT, las búsquedas online, etcétera. ¿Y qué ha pasado con Alphabet? Fue la que mejor comportamiento tuvo en 2025, lanzó a través de sus propias TPUs, sin la dependencia exclusiva de las GPUs de Nvidia, un programa llamado Gemini 3.0 que mejoraba incluso a ChatGPT y, como digo, fue la que mejores resultados obtuvo y la que ha presentado unos resultados en la que el servicio de la nube y también la identificación de los clientes y los anuncios personalizados pues ha mejorado ampliamente sus beneficios. Entonces, creo que entre ello es mejor irnos un poco más al fondo general, a una perspectiva de crecimiento económico. Hay que recordar que hasta el viernes el 75% de las empresas del SP habían presentado mejores resultados de lo esperado, que es más o menos en la media, pero sin embargo el crecimiento de ingresos es el mejor desde el año 2022 y el crecimiento del margen neto de los beneficios está en sus máximos históricos. Si de eso le sumamos crecimientos económicos, que el GDP Atlanta bajó un poquito, pero nos sigue dando un crecimiento del PIB del casi el 4%. Si sumamos unos datos de desempleo del 4,3% y 130.000 nóminas no agrícolas, unos datos de inflación al 2,4%, unos estímulos fiscales, estímulos monetarios a través de recortes de tipos, liquidez en los mercados, pues yo sigo siendo positivo y yo sigo pensando que 2026 va a ser un buen año. Como siempre, pues evidentemente tendremos nuestros picos de volatilidad, pero mirando un poco más al fondo, seguimos siendo positivos. Y resultados, ya ese análisis de valores protagonistas en Bolsa Española, recepción negativa
En Naturgy, liderando Manuel pérdidas en IBEX, menos 3,70%, 25,50%. Una Naturgy que te ha parecido, ¿no? Alcanzando objetivos por extraordinarios positivos, ¿no? Y se ve buena evolución del flujo de caja. ¿Por qué estas caídas en Naturgy? Bueno, al final lo estamos viendo en general con todas las empresas del sector, en la que sí que están mejorando sus beneficios, ¿no? También lo teníamos con Endesa, que había pasado de las pérdidas del 2024 a los beneficios ahora en 2025. Y bueno, pues su carácter defensivo, evidentemente, es una cualidad importante en la que hemos visto que cuando los mercados caen y hay una pérdida de confianza, pues estas compañías lo han hecho bien. Hoy estamos en un tono diferente en el que hay más optimismo, en el que por tanto se quedan más rezagadas, pero vamos a mirar de fondo, ¿no? Al final, pues nos vienen bien este tipo de compañías ante perspectivas de volatilidad, ante perspectivas de recortes de tipos. Hoy la noticia, desde luego, es, por ejemplo, ese posible reemplazo de Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, qué medidas se puedan tomar y cuál puede ser el sustituto, pero nosotros seguimos viendo que la falta de crecimiento económico derivará en nuevos recortes, o al menos uno, y eso facilita que este tipo de empresas con altos niveles de endeudamiento, con rentabilidad por dividendo atractivo, pues ganen protagonismo. Fuera de esos resultados, que al final suelen ser pues, ingresos recurrentes, estables y que nos llevan a tener la perspectiva de ver otra serie de circunstancias, pues vamos a identificar qué es lo que puede ocurrir con los mercados en general para poder valorar estas compañías. Enseguida te pedimos valoración de eso que apuntabas, lo de Christine Lagarde y su salida antes de tiempo, ¿no? Del Banco Central Europeo, pero otro valor que queríamos analizar era Puig, también con cuentas mediante, una Puig que supera estimaciones, ¿no? Muestra algo de cautela para 2026, pero margen parece que se va a mantener por encima de las expectativas del consenso. Sí, al final los resultados de Puig han sido formidables, ha acelerado en ventas, incluso podríamos decir que en todas las geografías ha presentado unos resultados mejores de lo esperado. Al final, pues venimos viendo que este tipo de sector, más ligado al consumo discrecional, incluso al aspiracional o el lujo, pues ha tenido un poco de vaivenes, ¿no? En las últimas semanas. Burberry presentó muy buenos resultados, en el caso de Louis Vuitton, pues lo hizo mal, Hermès fue un poco más plana. Los resultados de Puig han sido formidables, sobre todo pues el aspecto, como decíamos previamente, de todas las geografías, pero particularmente el segmento de fragancias, pues lo ha hecho muy bien, con una aceleración importante de ventas y que nos lleva a pensar que en un entorno de tipos de interés que han ido a la baja, pues Estados Unidos, en lo que estamos viendo en Europa, con un crecimiento económico que ha ido no para tirar cohetes, como dice Christine Lagarde, porque apenas estamos en el 0,3, pero que podríamos verlo un poquito más arriba y con la posibilidad de nuevos recortes, pues eso nos facilite un poco más ese consumo y demanda de un sector que realmente pues, ha sufrido mucho ante el riesgo de aranceles, que ahora ya sabemos en qué panorama estamos ante esas subidas de tipos y que por tanto se despejan ciertas dudas que nos hacen cambiar la perspectiva a ser ligeramente más positivos. Y Lagarde, por último, ¿te ha sorprendido? Leíamos en Financial Times, medio británico, que la francesa querría, ¿no?, que su sucesor estuviera designado antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027, por eso no descarta o tendría en mente salir antes de que venzca su mandato, un motivo plausible, ¿no?, que pone de relieve, ¿no?, los riesgos más amplios que ese proceso electoral podría generar. El proceso electoral, las elecciones en Francia, podría traer, ¿no?, para todas las instituciones europeas, en medio además de todo ese debate con la Reserva Federal de las injerencias políticas. Vemos por aquí en Europa más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Sí. Bueno, al final queda una vez más demostrado que política y economía van de la mano y el que no lo quiera ver, pues se hace el ciego, ¿no? Al final, pues evidentemente tenemos por delante elecciones presidenciales en Francia, en la que, según las encuestas, pues partidos más escépticos de la Unión Europea pues están liderándolas y, por tanto, pues se quieren garantizar que Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, pueda tener algo de presión en el próximo presidente del Banco Central Europeo. Al final vivimos en un mundo cada vez más fragmentado, lo vemos por Estados Unidos, lo vemos también con Asia, lo vemos en Europa, en el que también hay rencillas y en el que quieren unir fuerzas, y en ese sentido pues es mucho más fácil llegar a un acuerdo entre ese marco franco-alemán, que puedan llegar a un acuerdo ahora mismo con Emmanuel Macron y Merz, que lo que pueda ser en un futuro con otros partidos, ¿no? Y yo creo que ante ello pues se quieren garantizar ahora mismo pues los próximos 8 años, porque son
son 8 años los que entraría en vigor pues, la nueva persona, que todas las quinielas apuntan a 3 nombres, que es Hernández de Cos, por un lado, que sería pues, mantener un poco el mismo mensaje actual. Al final, Christine Lagarde, pues es verdad que ha sufrido varias crisis económicas dentro de la presidencia del Banco Central Europeo. Hablamos del COVID, hablamos de la subida de la inflación derivado de las ayudas del COVID y de la guerra en Ucrania, después los recortes de tipos posteriores, la falta de crecimiento de Europa, bueno, la apreciación última del euro, pero bueno, pues en general un mandato en el que ha llevado en términos medianamente positivos las bolsas. El MSCI Europe desde el año 2019 creo que ha subido un 55%, muy rezagado, eso sí, de Estados Unidos, que ha subido más del 100%, y con las primas de riesgo y los bonos de Europa, que bueno, pues se han estabilizado, podríamos decir, en la que, bueno, pues salvo el caso de Francia en el último año ante esa deficiencia fiscal y esa falta de irresponsabilidad económica, pues sí que ha tenido algo más de repunte, ¿no? Pero bueno, como decimos, al final decíamos Martínez de Cos, como un poco más mantener esa estrategia de consenso, que es lo que podríamos identificar a Christine Lagarde. No ha sido los analistas, cuando pensamos o analizamos los siguientes movimientos del Banco Central Europeo, yo no me fijo en Lagarde, me fijo más en las declaraciones de Schnabel, me fijo más en Nagel, me fijo en otros miembros que pueden tener más decisión en cuanto a agresividad o flexibilidad, ¿no? Y los otros 2 candidatos, que son el holandés Not y Nagel de Alemania, pues sí que tienen un carácter más agresivo y, por tanto, de subidas de tipos, que podría ser el próximo movimiento, y más viendo que el próximo presidente de la FED, Kevin Warsh, pues es más halcón, ¿no? O agresivo que Jerome Powell, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Desde luego un movimiento totalmente político más que económico, y que veremos a ver las implicaciones que tenga también, como ha pasado en Estados Unidos, que esas implicaciones políticas y presiones pues han derivado en desconfianza de la divisa, en desconfianza de la renta fija principalmente, pues qué consecuencias puede tener también en euro. Veremos, y seguro que hay tiempo, ¿no?, para ir recalculando, ¿no?, posiciones de unos y de otros, a ver si se alcanza ese equilibrio de poder en las instituciones europeas, a ver hasta qué punto importa la nacionalidad del aspirante, ¿no?, su perfil monetario. Señalabas ahí el de Hernández de Cos, el de Joachim Nagel o el del neerlandés Klaas Not, pero como bien decís en vuestro informe diario ahí, que la marcha de Lagarde, ¿no?, cerraría la etapa de gestión de crisis múltiple y abriría una fase más estructural, ¿no?, centrada en consolidar esa estabilidad de precios, redefinir el tamaño del balance del Eurobanco y adaptarse, ¿no?, a este entorno geopolítico cada vez más fragmentado. Manuel Pinto, XTV, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros, un placer. Chao, Manuel.